Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la tercera ronda ya, por lo tanto vemos cómo está la clasificación antes de esta ronda, de esta partida en la que, bueno, Abdusattorov va en primera posición con punto y medio, al igual que Wesley So y Gukes, y Levon Aronian, que lleva las piezas negras, también con punto y medio. Todo muy congestionado, todo muy igualado, pero bueno, pues ya hay alguna diferencia, lógicamente. Una partida muy potente bajo mi punto de vista. E4 ya en el tablero por parte de Aronian, a lo que Abdusattorov responde con la defensa siciliana, con C5, caballo F3, más desarrollo, D6 y tras D4 ocupando el centro. Bueno, pues hay cambios en D4 por parte del peón, C por D y caballo por D4. Variantes abiertas, caballo F6 atacando en E4, caballo C3 defendiéndolo y G6 variante del dragón, en el que las piezas negras, bueno, pues buscan un enroque rápido en corto. En algún momento el alfil sobre la gran diagonal pues coge bastante fuerza, y las blancas, como vamos a ver, van a buscar el enroque en largo jugando, bueno, pues o buscando ataque en enroques opuestos. De momento alfil E3, bueno, pues limpiando las piezas del flanco de dama para ese enroque en largo. Alfil G7, cada uno con sus planes. F3 ya es una clara intención de que se va a jugar G4, incluso G5, expulsando al caballo, ganando espacio en el flanco de rey. Y bueno, pues enrocándose posteriormente. Dama D2 son ideas controlando la casilla de H6, alfil C4, también interesante, bueno, pues con presión sobre el flanco de rey. Y de momento Abdusattorov lo que hace es enrocar en corto, dama D2, caballo C6, continuando con el desarrollo ambos jugadores, y G4 ya en el tablero, a lo que se responde con H5, lo más jugado en esta posición de lejos, además con 600 partidas, al menos a las bases de chess.com, es alfil E6, entregando la pareja de alfiles, pero a cambio, si las blancas capturan, bueno, pues se abre la columna F, que favorece a la torre en algún momento, ya que este peón de F3 pues es el más débil en una cadena de peones del flanco de rey, y de momento además no estaría defendido, y aunque son peones doblados, pues también son peones centrales. Y en caso de que las blancas jueguen alfil C4, metiendo presión también sobre este peón indefenso, existe D5, y a la captura en esta posición no se puede recapturar, ya que hay hasta 3 piezas blancas controlando esta casilla, pero existe esta intermedia, que es caballo A5. El alfil se suele retirar a E2, bueno, pues manteniendo la pareja por parte de las piezas blancas, y tras estos cambios de material, bueno, pues se desdoblarían los peones, que serían centrales para las piezas negras, bastante interesante. Presión sobre este punto de F3, de momento, o ahora sí defendido, y la partida seguiría por otros lados, ¿no? Este alfil E6 opta por este movimiento, que hay unas 8 partidas, y creo que no había ninguna de GMs de la élite. La idea es que, bueno, pues en algún momento evita ese H4, H5, siguiendo con el ataque por parte de las blancas, y además Aronian juega a G5. Se recomendaban estos cambios, ya que aunque este caballo es difícil de echar, o al menos atacar por parte de ningún peón blanco es posible, pues también la columna G está abierta, y quizás estos movimientos con el peón de F podrían buscar desestabilizar el ataque, la defensa de las piezas negras. Como decimos, opta por G5, casi que no gusta mucho a la máquina, aunque la partida sigue igualada. Caballo E8, la idea quizás es traer el caballo y pelear contra este caballo en D4, y de momento, con los planes que decíamos, pues las piezas blancas, Aronian enroca en largo y dama A5, ¿no? Desarrollando la dama, atacando directamente este peón de G5, y a un movimiento como rey B1, ya que la partida continúa con caballo B3 con ataque directo sobre la dama, pero si se juega rey B1, que también suele ser profiláctico tras ese enroque en largo, y como vemos sobre todo en las sicilianas, que la columna C está semiabierta a su favor para que entre una o las dos torres junto con la dama, y meter presión sobre el punto de C2. También con rey B1 se refuerza la columna A. El tema es que aquí se podría empezar a cambiar material, y tras el cambio la dama blanca deja defender el punto de G5, y las negras aprovechan para capturar, un peón. El tema, o es verdad que también este peón como que molestaba a las piezas blancas y puede utilizarse en contra de las negras, pero de momento,
contarían con peón de más. Y otra opción, y si las piezas blancas juegan F4 defendiendo en G5, alfil G4 parece muy interesante, atacando a la torre, alfil E2 lo evita, pero nuevamente las negras tras esta combinación podrían ganar un peón. El tema es que seguirían con la misma idea de cambiar material, caballo por A4, alfil por y tras dama por, ahora se capturan en E2 y tras caballo por E2 se deja defender el peón de A2 y este podría ser capturado por parte de las negras. Así que bueno, pues aunque se mantendría la igualdad, evita estos temas Aronian jugando caballo B3, ataca directamente a la dama y la partida continúa con alfil por C3. Retirar la dama tras este ataque, bueno, sería dar un paso atrás, ya que, bueno, pues las piezas blancas están de momento mucho más activas. Es que las negras, este caballo ha vuelto nuevamente a la octava y bueno, pues si la dama retrocede, el tema es que existe un movimiento, por ejemplo, como caballo de 5, echando la dama de 8 o a B8, con cierta presión sobre este punto, alfil B5 interesante, bueno, pues atacando al defensor de la casilla de 7, desarrollando pieza, conectando las torres, y parece que las blancas, bueno, como vemos en la barrita, están haciéndolo bastante bien. Se juega, por lo tanto, alfil por C3 y no dama por C3 ni peón por, sino caballo por A5. El tema de esta captura está bien por parte de Abdusattorov, pero el tema es que se está quitando, bueno, pues el gran alfil que tendría en la gran diagonal y además siendo el defensor natural de las casillas negras, con lo cual este peón que decíamos anteriormente de G5, que había quedado ahí un poco anclado, bueno, pues ahí está y desde luego que está controlando varias casillas de la defensa negra. Alfil por D2, viene con jaque, alfil por D2 y además viene el error de la partida jugándose F6. Quizás es un error posicional, ya que no conlleva ninguna táctica directa en cuanto a ganar material rápidamente, una posición pues muy ganadora, pero vamos a ver que bueno, pues la barra salta hacia arriba y bueno, pues podrían ser por los motivos que vamos a comentar. Quizás mejor jugar caballo por A5, alfil por A5 y alfil E6. Con este movimiento el alfil se coloca y evita alfil C4 atacando directamente al rey tras jugar o para jugar posteriormente F6. Y el tema es que esta idea podría ser más interesante colocando siempre el alfil primero, ¿no? Se opta por jugar directamente F6, se abre, como decimos, la diagonal, se ataca al peón de G5 y se contestan de la mejor manera, caballo por C6, B por C6, todas las piezas negras están en octava. Es verdad que se semiabre a favor de las negras pues la columna B, pero hay mucho que hacer, ¿no? El caballo prácticamente, bueno, pues no tiene saltos interesantes o llevarlo a una casilla interesante pues puede llevar un par de maniobras como una casilla que puede ser E6, que podría ser natural también por parte del alfil, por lo tanto se estorbarían. Para doblar torres pues hay que doblarlas con varios movimientos. También el ataque de los peones en el flanco de dama pues va a llevar bastantes jugadas y además lo que juega en esta posición Aronian es G por F6, aun permitiendo esta captura. El tema es que ha quedado indefenso este peón y es lo que va a fijar o parte de sus fuerzas en atacarlo. Alfil H6 metiendo ya un alfil pues bastante molesto en la posición. Interesante jugar E5 entregando este peón. Se ataca al caballo y si peón por, bueno, pues las negras contarían con 4 islas de peones doblados y tras un movimiento como alfil C4 jaque, bueno, pues él retira el rey y torre H E1 atacando por los peones centrales, los alfiles muy activos y ambas torres con control, ¿no?, sobre las columnas centrales. Podría ser una idea, pero aquí, como decimos, se juega alfil H6, torre E8 retirándose y ahora sí alfil C4 conectando las torres, activando el alfil y bueno, pues teniendo control, por ejemplo, sobre esta casilla, ¿no? Se da un jaque, rey H7, viene con ataque sobre el alfil y este se retira a G5 amenazando el caballo de F6, ya que aunque esta estructura, como decíamos, pues parece interesante, la partida por parte de Abdusattorov continúa con rey G7 defendiendo el caballo a un movimiento que va a venir posteriormente a 5 para jugar alfil A6 y buscar el cambio de
de piezas en esta posición, conectar las torres finalmente. El tema es que las piezas blancas podrían capturar en F6 y tras peón por este peón ha caído ya por parte de las blancas, se ha activado la torre y bueno, pues como vemos la barra salta tremendamente hacia arriba. Por lo tanto, con problemas Abdusattorov, rey G7 defendiendo y ahora sí torre HG1, ya que bueno, pues también se podía haber jugado alguna jugada atrás, ¿no? Empezando a presionar. Se juega, como decimos, A5 con la idea de traer el alfil a 6 y torre G2 buscando el doblaje de torres. Nuevamente 5 sería interesante, ya que tras peón por se está atacando al caballo de F6 hasta en 2 ocasiones. Existe alfil de 3, bueno, pues mirando ambas piezas el punto de G6 y es difícil de defender por parte de las piezas negras, ¿no? A una jugada, por ejemplo, como torre G8, alfil F5 es otra opción, pero bueno, pueden venir cambios y algún tipo de descubierta por parte de las blancas, retirando el alfil, ya que el peón recapturaría. Y el tema es que esta torre, aun pareciendo que está defendida, de ahí quiero traer esta línea, y bueno, pues está defendida hasta en 2 ocasiones, alfil por G6 puede ser una respuesta muy fuerte, ¿no? Se entrega pieza, lo mejor es capturar y tras esta captura alfil por F6 jaque. Si se captura el alfil y debido a que no están conectadas las torres pues se está perdiendo la calidad y con ello la partida pues más rápidamente, y si rey F7 defendiendo la torre pues se captura, el rey se retira de esta posición e incluso antes de ganar uno de los peones, torre de 8 activando la torre, dejando el alfil ahí clavado, se puede jugar alfil B7, de momento viene con jaque, rey F7, se captura este peón por ejemplo y bueno, que solo hay peón de más, nuevamente indicar que el rey negro está muy está prácticamente, bueno, pues no hay material, pero bueno, que no está un poquito expuesto, ¿no? Comparado con el rey blanco. Y bueno, pues peón de más que puede parecer suficiente para ganar, los alfiles no son del mismo color y bueno, pues interesante, ¿no? E5 como hemos comentado antes y ahora también. Tras estas jugadas torre G2 buscando doblarse es lo que opta y caballo de 7, bueno, con ideas quizás de llevar el caballo a posiciones más interesantes, también retirarlo de esta amenaza quizás en F6, pero bueno, el alfil blanco, bueno, pues sigue ahí un poco atascado, ¿no? También con control sobre esta idea posible por parte de las blancas. Tras estos movimientos doblaronian fuerzas en G1 y alfil A6. Podríamos pensar aquí jugar primero A4, ya que tras alfil A6 se va a evitar el cambio de alfiles, ya que este alfil parece mucho más potente. Y el tema es que si se juega A4 directamente para evitar que las blancas al menos puedan jugar alfil B3, bueno, pues sería un error, ya que hay varias posibilidades para las piezas blancas, capturando en E7, aprovechando este doble ataque, pero también el sacrificio de esta pieza, en el que si se captura siendo lo menos malo, bueno, pues tras torre por G6 jaque, el rey se retira a H7 y aquí alfil G8 con nuevo jaque, ¿no? Si torre por, bueno, pues las piezas blancas, a pesar de contar con pieza de menos, bueno, pues tienen una posición bastante envidiable, y a caballo F6 es muy bonita esta maniobra por parte de las blancas, ya que antes de retirar la torre atacada con algún tipo de jaque y atacar este peón, lo que se hace es activar la otra. Se da un primer jaque, el rey se retira a H6, nuevo jaque, y tras hacerlo de esta manera, el rey se retira a H8 y ahora cae este peón con el caballo atacado. Por lo tanto, parece un poquito más potente esta línea, ¿no? Y en caso de no capturar y retirar el rey a H8, pues simplemente torre H6 podría ser mate. Bueno, pues A4 no es posible y se juega alfil A6 y ataca al alfil. Buscando cambiar, Aronian evita manteniendo pues un gran alfil, y caballo F8, bueno, pues maniobrando y defendiendo este punto de G6. Tras estas jugadas el alfil se retira de 2 atacando en A5, A4 directamente puede caer el peón, alfil C8 ya que el peón está indefenso, nuevamente volviendo a desconectar las torres y nuevamente las 4 piezas negras están en la octava, se está defendiendo en A5 quizás para A4, pero Aronian juega A4 evitando el avance de las piezas negras, ¿no? En este caso del peón. Poco pueden hacer en esta posición, se juega E5,
ya que la idea también de este alfil de 2 es traer el alfil a C3 y bueno, pues tener un potente ataque en la posición. Y es verdad que por un lado esto permite que la torre tenga un poquito más de fuerza, que el alfil pueda salir vía E6 y quizás esté mejor defendido con una torre que se pueda activar además por la sexta, pero también lleva sus consecuencias y es este peón que queda débil. De momento alfil C3, que además queda clavado este peón de 5, por lo tanto esta ruptura se puede dar próximamente. Alfil E6 buscando el cambio de material y torre de 2 atacando directamente a este peón. De momento alfil por B3, peón por, y tras torre 6 activando la torre y defendiendo pues de una manera un poquito más dinámica, se juega torre G de 1, doble ataque sobre esta torre, sobre este peón. Torre de 8 llegando a defender en 2 ocasiones, pero bueno, pues con este movimiento se deja de defender el peón de A5, alfil por A5 atacando en D8 sería una opción y bueno, pues la torre no tiene más que retirarse a D7, pero ya se ha perdido un peón de la columna A, teniendo un peón importante pasado las piezas blancas. Se opta, no obstante, por esta ruptura que comentábamos, aprovechando pues la clavada del alfil, y tras G5 la partida termina con F5. Viene con ataque sobre esta torre y Abdusattorov, aún teniendo prácticamente pues el mismo material, ¿no?, ya que además las piezas blancas tienen peones doblados, bueno, pues entiende que hay una diferencia tremenda de alfil y caballo, y el tema es que ahora sí que hay varias amenazas, ya que sigue habiendo este doble ataque sobre este peón. También ese peón de A5 está perdido, ya que pues defenderlo sería llevar nuevamente la torre a A8, y en caso de retirar no la torre a F6 sino manteniéndola en la defensa en D6, el tema es que te está llegando este tema táctico en el que se captura. Si peón por, pues te cae la torre entera, por lo tanto pues sería un desastre, y en caso de retirar la torre de la sexta, pues bueno, pues pueden venir cambios y las blancas están con una ventaja tremenda, ¿no? Este peón está muy bien defendido y está pasado, este peón está tocado, el peón de A5, como decíamos, también está tocado, y bueno, pues las blancas se lo llevarían de calle. Por lo tanto, bueno, pues gran victoria por parte de Aronian, y vamos trayendo nuevas partidas. Un saludo, chao.